Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Los Mensajeros, el podcast donde exploramos caminos de sanación, despertar de conciencia y transformación espiritual. Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de conversar con el señor José Luis Fierros. El señor es experto en cábala, en numerología, también en astrología y además es escritor. Como menciono normalmente al empezar este podcast, aquí exploramos caminos de sanación. Y vamos a hablar con un hombre que tuvo una infancia y una vida difícil, dura. De hecho, tiene un libro en el cual habla precisamente de una relación muy difícil, muy complicada que tuvo con su padre. Es este libro, se llama Mi padre duro, mi gran maestro. Él, a pesar de la vida tan dura que tuvo en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, lo superó. ¿Por qué? Porque encontró el camino o caminos que le sanaran de ese resentimiento. ¿Y cuál es la intención de este podcast, de esta conversación? Bueno, pues la intención es de que todas las personas, todos los hombres que les toque mirarlos, cuando lo miren, que se identifiquen. Y si aún sienten resentimiento con su padre, quizás les ayude a superar y entiendan que él les dio lo que tenía dentro de él. Nadie puede dar lo que no tiene. Solamente damos lo que tenemos dentro y de acuerdo a cómo vamos cambiando con el tiempo en la vida. Así que, señor José Luis Fierros, bienvenido a Los Mensajeros. Muchas gracias por aceptar esta conversación que me parece sumamente interesante y que a muchas personas seguramente les va a impactar. Alfredo, gracias por la invitación. Qué bueno que hoy nos toca estar por aquí reunidos. He visto algunos de tus podcasts, de tus entrevistas. Y sí me queda claro de tu misión, de tu papel, de estar de alguna manera aportando conocimiento, aportando sabiduría desde diferentes fuentes para generar conciencia en la humanidad. Eso es muy importante. Creo que la clave para el despertar y el desarrollo de la persona es hacer conciencia. Ahí está, creo que la clave. Cuando llega la luz, cuando llega el conocimiento, cuando llega la sabiduría, entonces tenemos que reconocer que son regalos para la conciencia. De esa manera es que podemos evolucionar, podemos crecer, podemos evolucionar, podemos superar todo el montón de conflictos que de manera inconsciente los vamos arrastrando en la vida y que, bueno, gracias a esto, haciendo conciencia es como podemos ayudarnos y ayudar a los demás. Gracias, Alfredo. Y bueno, tú me presentas como experto en cábala, en numerología, en astrología. No soy tal no me considero como tal. Pero en el camino, desde mi punto de vista, a lo que poco que he platicado con usted, tiene conocimientos superiores a los que puedan tener muchas personas. Sí, gracias a un camino tortuoso que me tocó vivir, que me tocó caminar. Y también gracias a que de algún lado recibí la iluminación para seguir el camino de la búsqueda, buscar. Siempre fui un autodidacta. Estuve siempre buscando cómo estar bien, cómo superar conflictos emocionales que traía. Entonces, en ese proceso de búsqueda del conocimiento, pude encontrarme con herramientas de las cuales puedo ahora hablar con confianza, con seguridad, con certeza, porque en mi caso fueron efectivas.
Correcto. Don José Luis, permítame, antes de entrar de lleno a que nos hable de la numerología y de la cábala, que sí, la verdad, tengo ansiedad por conocer más de estas dos ramas ancestrales, me gustaría que nos hablara un poquito de usted. Sé que usted es ingeniero agrónomo de profesión, trabajó como profesor muchos años en la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene un currículum interesante, estuvo en el gobierno federal de México, de Zacatecas más efectivamente, más de donde es usted. Okay. Y sí me gustaría que nos hablara precisamente un poco de eso. ¿Cómo fue su vida antes y cómo fue llegando la luz a usted que le hizo modificar, transmutar todo ese dolor y resentimiento que traía por algo positivo, algo tan lindo? Sí, bueno, creo que hubo un pilar muy importante en mi vida que de alguna manera me hizo ver el camino más armonioso, más amoroso. No obstante los conflictos, no obstante las crisis que se vivieron en algún momento, había una persona que estaba a mi lado que siempre, y la vi igual sufrir, la vi tener sus propios conflictos y siempre la vi con una actitud muy amorosa. Esa fue mi madre. Entonces, yo veía su dolor, veía sus crisis, pero siempre con la palabra amorosa para sus hijos, para su familia, para su vida personal. Entonces, como que no me daba lugar para que yo me fuera por el camino del victimismo. Ella me decía, hijo, sí se puede y hay que salir adelante. Entonces creo que esa entidad energética de mi madre fue un factor muy importante para que yo no me fuera por otro camino. Por supuesto, como es normal, en el camino te encuentras con amigos que tal vez están viviendo crisis semejantes a las de uno y les da por el alcohol, la cerveza, por la fuga instantánea. Y bueno, te confieso que estuve tentado, pero siempre llegaba a mí esa imagen de mi madre que decía, cuida, no vayas a caer en un camino que luego te arrepientas. Uh-huh. Y entonces creo que ella jugó un papel muy importante. Estuvimos poco tiempo juntos porque yo me tuve que salir de la casa a estudiar, pero siempre donde estuve recibía sus cartitas, siempre. Y creo que eso fue un factor importante para que, a pesar de la distancia, yo me mantuviera en una línea. O sea, el amor de madre le ayudó a mantenerse a flote. Sí, correcto. Y ahora yo lo digo. Bendito amor de madre. Ahora yo lo digo y mientras pueda, siempre lo voy a decir a las mamás, ¿verdad? O sea, tienen la mejor arma para ayudar a sus hijos para que se vayan por el camino de la rectitud. El amor de la madre es único, es inigualable y pues es el camino de la luz, de la conciencia, de la sanación, correcto. Okay. Sí. Cuando, de acuerdo a lo que leí en su libro de Mi Padre Duro, Mi Gran Maestro, que es este que tengo aquí en la mano, ahí leo su historia que la verdad sí se me hace fuerte. Un padre muy estricto, un padre que prácticamente lo forzó a salir de su hogar, de la casa paterna, a temprana edad. Y yo conozco otras personas que han pasado por cosas similares, que muy jóvenes se han tenido que ir de la casa de sus padres porque ya no aguantaban tanta dureza, tanto maltrato, o sea, las actitudes del papá. Hay personas que además me consta porque conozco, que no han podido superar eso. Sin embargo, usted lo logró, o sea, porque aquí en su libro usted narra que incluso sintió deseos de quitarle la vida a su papá. Correcto, sí, hubo un momento de crisis muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo iba cargando con muchos agravios. Vamos, yo vengo de una familia que era parte de un matriarcado. Había un matriarcado. Mi abuela paterna, mamá de mi papá, era una señora muy controladora, y mi papá era un hombre muy fiel a ella,
muy fiel. Entonces prácticamente era la abuela la que iba guiando, iba conduciendo los destinos de las familias de sus propios hijos. De las familias, o sea, todos, wow. Correcto, así. Y entonces era una señora que había sido creada, vamos, en un ambiente de riqueza, de abundancia. Ella tenía cierta relación afectiva, sentimental con una familia de hacendados. Entonces, eran de carácter muy fuerte, muy duro, muy rígido. Y mi papá, muy fiel a sus estilos, él nunca permitió que nosotros debilitáramos esa relación. De modo que primero estaba su mamá de él que mi propia madre. Y así era el trato. Llegaba yo de fuera y primero había que ir a saludar a su madre y después a la mía. Entonces, pues era un ambiente muy fuerte, muy fuerte, muy estresante ahí, ¿verdad? Y bueno, pues en las relaciones familiares, en la cotidianeidad, siempre hay momentos en los cuales se prueba esa fidelidad, ¿verdad? Hay muchos momentos. Y eran los momentos en los cuales, por algún desaire, por algún malentendido, pues mi papá le daba por el castigo, por no quedarle mal a su madre. Y incluso su madre llegaba a pedirle que nos alineara, que nos llamara la atención. Wow. Así. Entonces, fue una época muy complicada, que fue llevándome poco a poco a sentir que yo no tenía por qué estar ahí. No tenía por qué estar ahí en ese hogar. Lo platiqué con mi madre, que como lo comenté, para mí fue un pilar importante. Lo comenté con ella y ella dice, hijo, no tienes nada que hacer aquí. No tienes nada que hacer aquí, hijo. Vete fuera porque aquí te van a matar. Así me lo decía. Entonces, pues eso a mí me alentaba. Entonces empezaba yo a soñar, a visualizarme en otro mundo y con la certeza de que confiaba en la voluntad de ella, el apoyo de ella donde quiera que yo estuviera. Y sí, tuve que salirme de la casa, tuve que salir a estudiar. Para estudiar había que trabajar, entonces así lo entendí. Era un proyecto en el cual ya no habría de otra forma más que trabajar, estudiar. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser alguien? Pues métete a la escuela, pero tienes que trabajar. Y entonces sí, secundaria, preparatoria, universidad, pues siempre fue trabajar y estudiar. Así que ya cuando yo recibo mi primer pago fue la gran maravilla, porque yo tengo mi dinero, entonces ya no tenía por qué darle cuentas a nadie, no tenía por qué andar pidiéndole nada a nadie. Aquel centavo, aquellos centavos que recibí por primera vez fueron la llave que me llevó a la seguridad, a la confianza de que yo podía lograr aquí. Y cuando salió de su hogar para irse a estudiar y luego a trabajar, ¿cómo fue la actitud de su papá? ¿Lo apoyó? ¿Estuvo en contra? No, pues bueno, mi papá siempre estuvo en contra. Mi papá, en su familia había mucho trabajo, mucho que hacer. En ese ambiente, vamos, mi abuela, como ella viene de un camino de hacendados donde había riqueza, había fortuna, había muchas bienes, tierras, correcto, mucho ganado. Entonces siempre había trabajo, y mi papá me decía, cuando yo le comenté, voy a salirme, voy a estudiar, dice, hijo, no nos acabamos lo que tenemos, ¿qué vas a hacer? No nos lo acabamos. Pero bueno, pues no era por la cantidad de bienes que había, sino más bien era la relación complicada que
que habíamos generado ahí, ¿verdad? Entonces, pues ya no era el bien, ya no era la estabilidad económica, más bien era buscar la libertad, buscar el ambiente que me permitiera ser yo y ya no estar dependiendo de aquello. Así que sí fue algo difícil, pero cuando entra ese esquema de la autosuficiencia, cuando ya logro tener mis primeras monedas, entonces se me abre el cielo y yo encuentro la libertad absoluta. Ya no tengo por qué darle cuentas a nadie, no tengo por qué andarle pidiendo o dependiendo de algo, para nada. Claro que hay, bueno, hay en diferentes partes, hemos leído, hemos escuchado, que la gran mayoría de las enfermedades físicas se originan con las emociones. Empieza con las emociones. Y en el caso de usted, por lo que yo leí en su libro, o sea, de todo lo que venía arrastrando de esa rigidez de la casa paterna, todos los conflictos que había vivido, todo el estrés emocional, que hubo un momento en que explotó en usted. Sí, bien, pues vamos, las emociones, querámoslo o no, son semillas que se quedan en el inconsciente, se quedan en la mente, y seguramente hacemos trabajo para ocultarlas, para tranquilizarlas, para esconderlas, para que no nos vean que estamos viviendo crisis. Y entonces ante los amigos, ante la sociedad, generalmente buscamos ponernos una máscara. ¿Sí? Usamos máscaras para aparentar lo que, de alguna manera, lo que nosotros creemos que esperan ellos de nosotros. ¿Sí? Hay que aparentar, hay que aparentar felicidad, paz, tranquilidad, y más en mi caso que había quienes conocían mi familia y yo buscaba en lo posible ocultar esa relación difícil con mi familia, de modo que me preguntaban de mi padre, de mi familia, y yo generalmente hablé siempre bien de mi familia, porque de alguna manera sí debo reconocer que a mí me gustaba el trabajo del campo. Yo vi cómo se hacían los quehaceres y me gustaba andar en ellos, y yo veía la alegría, el gusto con el que los campesinos, con los que la gente del campo disfrutaba de aquellas actividades. Entonces yo no podía hablar mal de ello. Entonces, pero en el fondo lo estaba guardando todo. En el fondo traía una carga pesada. Traía una bomba prácticamente que en algún momento tenía que explotar, ¿sí? Y sí, entro a la universidad y esa bomba, pues, por alguna razón empieza a buscar atención. Aquí estoy, deshazte de mí o haz conmigo algo, ¿verdad? Y entonces eso me llevó a buscar salidas. Lo primero que busqué fue un grupo de neuróticos anónimos. Neuróticos anónimos. Estuve con un grupo de neuróticos anónimos. Ahí pude encontrar el escenario para poder liberarme de cosas, de emociones que traía por ahí atrapadas. Entonces me quedo con esa experiencia de que los grupos de neuróticos anónimos son un gran escenario para desahogar sus emociones, sus penas, sus dolores. Es un gran lugar y ahí hay amigos que te acompañan. Cada compañero que asiste a un grupo de neuróticos anónimos lleva sus propios conflictos, de modo que ahí no hay nadie que juzgue, no hay nadie que critique, que se burle, nadie, porque cada uno lleva su propia carga. Entonces el hecho de que te permitan pasar al foro, al estrado, de modo que te permitan tomar la voz, pues eso es una gran oportunidad, porque es un escenario donde tienes para decir todo lo que traes y decirlo
como salga. Sin ser juzgado, sin ser criticado. Como con salga, amor, si hay que viéndolo. llorar, si hay que gritar, si hay que ofender, maltratar, ahí se vale, con tal de ir liberando aquello. Ahorita Entonces, me hizo que me acordara escuchándolo, de esa frase que hemos escuchado constantemente en diferentes lugares también, de que lo que no se habla, el cuerpo lo grita. El cuerpo lo grita, correcto, llega su momento y el cuerpo lo grita. Ujú. Entonces, bueno, así asistí a grupos de neuróticos anónimos, estuve yendo a sesiones de yoga, porque buscaba a través de la meditación encontrar la paz. Ahí aprendí de alguna manera a controlar la mente, a llevarla a escenarios de paz, de armonía. Ajá. E igual leyendo libros de superación personal. Esos libros de superación personal siempre dan evidencias, nos presentan ejemplos de personajes que también vivieron crisis, vivieron situaciones difíciles, y de alguna manera las historias de ellos no son diferentes a las de nosotros, y ahora se presentan como personas exitosas. Entonces, vivieron sus crisis, y encontraron la vía de superación, la presentan a través de los libros, y entonces nos quedamos con la lección, ¿verdad? La lección. Hay ejemplos, pues, de personajes que vivieron sus crisis y pudieron superarlas, ¿no? ¿Cuándo cómo, si lo puede compartir, fue el momento más difícil? Dicen que cuando está por amanecer es justo antes de que amanezca. Perdón, la parte más oscura es justo antes de amanecer. O sea, ¿cuándo siente usted que fue su momento más oscuro? Ya cuando dijo, estoy en el fondo, ya no puedo ir más abajo, ya, ¿qué más voy a hacer? O sea, tengo que buscar la salida. ¿Cuándo o qué fue el detonante o qué fue lo que le ocurrió que dijo, ahora sí siento que ya no puedo más conmigo? Todo esto. Eso es. Sí, bueno, la mente es tan poderosa que es capaz de ayudarte a sostener, de alguna manera, a guardar, a almacenar algún conflicto fuerte que traes y darte la oportunidad de que sigas caminando cuando traes un gran proyecto. Es decir, puedes ir cargando con esa energía pesada por los conflictos emocionales, pero si traes un gran proyecto mental, un gran proyecto de crecimiento, de desarrollo, la mente es capaz de guardar aquello en un cajón y ayudarte para que sigas con tu proyecto principal, ¿verdad? Cuando se termina ese proyecto, cuando la mente ya te llevó a realizar aquel proyecto y ya no tienes otra cosa que, ya cerraste el proyecto, ya no trae otra motivación, entonces la mente se encarga de sacarte esas cargas que traes por ahí. Cuando se relaja, porque ya no tengo este compromiso. Correcto, ya no traigo un compromiso, ya no traigo una tarea que hacer, entonces la mente dice, ok, ya no tienes que hacer, pues ahora hazle caso a lo que traes arrastrando. Okay. Y ahí es cuando entonces empiezan a aparecer esos escenarios de crisis, y bueno, muchos de ellos tienen que ver con la infancia, con la adolescencia, con la juventud, por supuesto, dependiendo de la edad de la persona, pero sí, el cuerpo busca eliminar aquello que le está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo termino mi carrera, consigo trabajo en la universidad, me incorporé como docente en la universidad, y de pronto ya no tengo un proyecto personal, ahora es un proyecto laboral, como es un proyecto para sostenerte, para sostener a tu familia, sobrevivir, ¿verdad? Pero entonces, aquello que traes cargando, que son tus angustias, tus dolores, tus sentimientos, tus resentimientos, pues empiezan a aparecer. Y eso me pasó a mí. Yo entro a dar clase, y cuando vamos en el primer semestre como docente, que me encuentro con compañeros que los veo igual, con crisis. Okay. Entonces ellos empiezan a despertar en mí aquello que yo viví cuando era estudiante.
Y eso me hace pues rescatar esas emociones que traía por ahí guardadas. Y es cuando se empiezan a desencadenar una tras otra. Y llega un momento en que, bueno, lo primero que aparece es una incomodidad mental, un dolor de cabeza fuerte. Ya no puedes uno dormir, ya no puedes concentrarte. Y para mí era algo muy, muy triste. Yo mismo lo sentía en mí porque yo era un maestro. No podía ir con mis alumnos con la cara de tristeza, no podía ir con la cara de dolor. Yo tenía que buscar esa máscara para poder cumplir mi papel como docente y de alguna manera, pues ya con aquella emoción prácticamente en la mano, pero buscando que no la vean, ¿sí? Y bueno, mira, tuve la fortuna de encontrarme con alumnos que creo que vieron en mí algo. Okay. Sí, de modo que ellos luego se convirtieron en mis compañeros. Ellos ya me invitaban, me sacaban, me traían en sus eventos. Algo veían en mí, no lo sé. Pero de pronto como que empecé a darles lástima o no sé qué. Que empezaron a invitarme a sus convivios. Entonces ahí empecé yo a soltar, a liberar un poco. Pero no, pues no podía de todos modos sacar esa carga fuerte que traía. Entonces el dolor de cabeza era muy intenso, empecé a vivir crisis de gastritis. La gastritis me empezó a pegar muy fuerte. El cuerpo empezó a sacar todo lo que traía. Sí. Y bueno, fui con el internista me recetó Melox para la gastritis, me recetaron sí, algunos otros medicamentos para poder dormir, para poder descansar, pero yo no podía estar en esa situación. Entonces, bueno, era tal la crisis que llegó un momento en que yo no podía dormir. Entonces el internista me dio, como medicamento, me dio diazepam. O sea, casi para poder dormir. Drogado. Correcto, sedado, correcto. ¿No? Me daba ranitidina para la gastritis y diazepam. Pero entonces empecé a sentir el efecto de las pastillas. Dije, no, esto no es mío, esto no es mío. Y un día, o sea, su cuerpo lo necesitaba, lo estaba usando, pero su alma estaba rechazando eso. Correcto. Entonces un día me lleno de valor y tomo las cajas de pastillas que tenía ahí en la mesa, me salí a la calle y me fui por la calle aventando las cajas por arriba de las azoteas de las casas. Okay. Con tal de no ir por ellas. Okay. Yo dije, no voy, ya no quiero esto. Y no lo quiero ver enfrente porque yo sé que me hace daño. Y entonces a partir de ahí empezó un despertar. Empecé a buscar otras vías. En esa búsqueda de opciones, encontré, bueno, y también es algo que lo voy a mencionar, cuando la mente empieza a trabajar un tema, cuando hay alguna idea que viene a la mente, entonces el universo, algo hace el universo que te empieza a poner en el camino cosas de empieza a conspirar para darte lo que buscas, ¿verdad? Entonces, un día estoy en un consultorio, voy a una consulta y en la mesa de la antesala está una revista médica. Abro la revista y está el caso del cómo resolver la gastritis con mezcal. Con mezcal. Okay. Con mezcal. ¿Cómo con mezcal? Mi padre era un hombre que acostumbraba mucho el mezcal. Entonces siempre había mezcal en la casa. Y yo le tenía odio a ese mezcal porque ese mezcal llevó a varios conflictos. Entonces yo no quería nada en mi vida con los vinos.
Pero ahí dice, para la gastritis, mezcal. Bueno, pues ahí me puse a leer el documento y encuentro razonable que el mezcal era bueno para eso. Ok. Entonces me voy, compro una botella de mezcal y empiezo a tomar el mezcal. ¿Cómo era? Prácticamente Sí, compártanos, por favor, en si no una sé que cucharita. algunas personas van a decir, ahorita voy y me aviento un garrafón de mezcal. Sí, no, Ajá. no, la receta es, vamos, conociendo el proceso digestivo, cómo se activa el proceso de digestión. Es importante conocer el proceso para poder ver en qué momento intervenir. Entonces, vamos, cuando nosotros ingerimos alimentos, la saliva juega un papel importantísimo en la lengua, la saliva. El alimento en la boca, una vez que cae en la boca, la saliva genera, perdón, la lengua genera saliva para, de alguna manera, preparar ese bocado que va a entrar al estómago, pero ya con ciertos químicos que van en la saliva y que son de alguna manera un tratamiento previo antes de que bajen al sistema, antes de que baje al sistema digestivo. Entonces, según la lógica de este documento, lo primero que había que hacer era estimular en la lengua esa secreción de químicos para preparar al estómago a recibir un producto que ahí va y que es fuerte, es fuerte. Sí, el alcohol es fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede en esa etapa? En esa etapa, el estómago activa el proceso de producción de ácidos gástricos para prepararse y recibir aquello. Cuando se vive en estados de gastritis, el estómago ya no produce esos ácidos. Deja que caiga todo el alimento que le das al estómago y el alimento entra al estómago y viene un proceso de fermentación y luego vienen los gases y luego viene la inflamación y vienen los dolores, porque ya las paredes del estómago ya no están produciendo ese ácido que se requiere para el proceso digestivo. Entonces, cuando se recibe el vino, el mezcal, ese momento de recibirlo en la lengua hace que el estómago se ponga a producir ácido. Okay. Se activa, es decir, se despierta el proceso normal de digestión en el estómago. En estado de gastritis ya no está funcionando. Okay. Ya no hay producción de ácidos. Entonces la medida ideal, que es una cucharadita de mezcal. Entonces la receta es que en una cucharita sopera, echas unas gotitas de mezcal, unas 3 gotitas, y esas te las llevas a la lengua. La lengua va a recibir aquello que quema, porque el mezcal es ardiente, quema, ¿verdad? Entonces, al recibirlo, activa el proceso de producción de salivación. ¿Sí? Y al mismo tiempo se activa el proceso de producción de ácidos en el estómago. Y entonces, lo mantienes en la lengua un poco, haces un trabajo como de masticar aquello, mastica aquellas gotas de mezcal que estás ingiriendo y luego ya lo pasas al estómago. Cuando llega al estómago ya prácticamente la mayor parte de la digestión ya se llevó a cabo. Ya el estómago ya no va a tener problemas. Y con eso sanó de la gastritis. Con eso me sané con eso se acabó la inflamación del estómago, con eso se acabaron los problemas de fermentación del alimento en el estómago, ya no había inflamación, ya no había dolor. Pero nada más para aclarar, don José Luis dijo 3 gotitas, no 3 copitas, ¿eh? Antes de cada alimento, 3 gotitas de mezcal en la lengua, y ya mencionó la receta, así de que si sufre de gastritis, a probarlo. Ya, creo que yo saliendo de aquí voy a tener que probarlo. Sí. Entonces, ahora, don José Luis, platíqueme cómo llega la cábala y la numerología a su vida. Ok. Por favor. Ajá. Bien, pues, bueno, ya la cábala
llega cuando ya prácticamente yo había superado mis conflictos. ¿Sí? Okay. Sí, ya prácticamente llega como una sabiduría para reforzar la naturaleza personal, para reforzar mi naturaleza personal. La Cábala es, ya lo dije, yo no soy experto en Cábala, sin embargo, como autodidacta, pude rescatar la información que yo necesitaba para resolver mis problemas o para entender y comprender lo que estaba pasando en mi vida personal. La Cábala, vamos, es una sabiduría judeocristiana que no es muy vieja, sin embargo, la información que nos presenta tiene que ver con el nivel de conciencia, con el nivel de conciencia en el que vivimos en la humanidad. Y entonces, a través de un instrumento que tiene la Cábala, que es el árbol de la vida, ella explica los diferentes niveles de conciencia de la humanidad, que son, de alguna manera, son arquetipos, arquetipos que ayudan a explicar la naturaleza de cada persona y de alguna manera ayudan a identificar cuál es tu misión en la vida y a qué vienes, qué vienes a hacer. El árbol de la vida tiene centros muy importantes. Le llama, en ese árbol de la vida es una estructura muy hermosa que está conformada por diferentes centros, le llama sefirots, son como vasos que hay que llenar de energía y luego esa energía es una energía que viene desde la divinidad y entonces sale de la divinidad, llega a un lugar, ese lugar la recibe, toma su parte, la que le sobra la transmite a otro lugar, es como una escalerita. Y entonces el peldaño más alto es prácticamente el peldaño más alto es la fuente de esa luz o de esa energía. El más alto, luego el escalón siguiente recibe esa luz, ¿sí? Recibe esa energía, ese nivel de conciencia, ¿sí? Y se queda con una parte para... Perdón que lo interrumpa, me estoy imaginando como eso, como una hermosa base que está arriba, llena de luz, y poco a poco va bajando y bajando y va impregnando a los que siguen. Sí, va impregnando y en cada nivel, deja una parte según la cantidad que puede soportar. Es según la cantidad que puede soportar. Entonces hay personas que son capaces de soportar mucha luz, mucha energía, mucha luz. Luego ellos, esa energía que reciben, la toman, la guardan y la pasan al siguiente nivel. Al siguiente nivel, esa energía que pasa al siguiente nivel ya no es la misma que venía, que salió de la fuente. Ya una parte importante ya se quedó en ese segundo nivel. Luego pasa al tercer nivel. En el tercer nivel pasa lo mismo. Se absorbe una parte de esa energía y el resto se libera y pasa al siguiente nivel. Entonces así va bajando peldaño tras peldaño, de modo que son 9 escalones y en esos 9 escalones podemos, la Cábala nos dice pues que en cada escalón hay un nivel de energía, hay un nivel de conciencia, y ello define arquetipos en la humanidad y de esa manera explica la naturaleza de cada ser, la naturaleza, su capacidad, su necesidad también. Wow, o sea que ahí podemos mirar eso, los dones o talentos que traemos, el propósito de vida y además, por lo que está diciendo, asumo que nos ayuda mucho a tomar decisiones conscientes. Sí, en determinados momentos, determinadas cosas que estamos viviendo, ¿no? Principalmente es como autoconocimiento, saber el potencial que tengo y también, de alguna manera, saber
a lo que vengo a trabajar, porque el árbol de la vida está diseñado de tal manera que te dice tu potencial, pero también por las relaciones que genera, los caminos, son relaciones que genera con los otros niveles, Ujú. y que los define como senderos de vida, como senderos. Y entonces un nivel recibe su ración, pero él está asociado, está relacionado con otros niveles con los cuales viene a trabajar para poder de alguna manera fortalecer o cubrir aspectos que no están incluidos en su condición, en su naturaleza, ¿sí? Okay. Entonces, este árbol de la vida, cuando yo lo leo, lo comprendo y me descubro, y entonces descubro, lo aplico para mi familia, entonces lo aplico para mi esposa, lo aplico para mis hijos, y prácticamente todo lo que me dice en relación a la naturaleza de cada Sefirot, de cada nivel de conciencia, corresponde con lo que yo estoy viendo cerca de mí. Así es. Y entonces ahí, ahí es cuando yo me convenzo de la verdad que hay atrás de este árbol de la vida. Así que ya cuando veo su veracidad, pues ya yo lo estoy aplicando, lo estoy utilizando, lo estoy aplicando para poder entender y comprender la naturaleza de otras personas, o de aquellas personas que me permiten, ¿verdad? Aquellas personas que yo les hablo de ella y se interesan, hacemos un estudio y encontramos pues quién es y a qué viene, quién es y qué cosas tiene que trabajar en la vida. Sí. Y para hacer este estudio de una persona, ¿qué necesita? ¿Fecha de nacimiento, nombre? Solo la fecha de nacimiento. Solo todo? Con la fecha de nacimiento, sí. Prácticamente esta sabiduría se enfoca al análisis de la persona en base a los números de su fecha de nacimiento. Con sus números, resumiendo todos los números de la fecha de nacimiento a un solo dígito, podemos ubicar el nivel de luz y de conciencia que tiene la persona, y de alguna manera su papel en la vida, su naturaleza y lo que viene a trabajar en la vida. Déjeme le hago esta pregunta que me está llegando a la mente, ¿no, José Luis? De repente escucho que, y no sé qué tenga que ver eso con la cábala o si simplemente es un mito, algunas historias o leyendas urbanas que han surgido, porque de repente escucho que dicen, está usando el mismo traje o los mismos zapatos como cábala, o sea, cabalístico, porque se los puso una vez y le fue muy bien ese día y lo sigue utilizando para cualquier otro evento. Y eso me acuerdo mucho que había un entrenador de fútbol en la Liga Mexicana que decían que usaba la misma corbata en muchos partidos porque en un partido le fue bien y quería seguir ganando. O sea, ¿se relaciona con eso o no tiene nada que ver? Bueno, sí, hay quienes por un acierto que tuvieron en su vida, ese acierto, creen que por aquel acierto ya pueden pueden aprovechar aquel conocimiento, aquella herramienta, y la pueden aplicar para hacer dinero. Porque en la actualidad hay muchas personas que prácticamente se dedican a eso. Escuchan algo, lo ven interesante y lo toman, y entonces ahora lo reproducen como suyo. Y sí, seguramente tú te habrás dado cuenta, en YouTube hay muchos youtubers que su trabajo es ese: andan a la caza de información relevante, no la generan, solo la encuentran y luego la toman, le hacen un pequeño diseño, algún arreglo, y luego ya la sueltan como si fuera algo propio, ¿no? Y bueno, como prácticamente en este sistema
lo que funciona es una computadora que está contando las veces que escuchan Los algoritmos. los algoritmos, ¿verdad? Entonces, pues hay quienes están en eso, están a la casa de información para lograr que los algoritmos les O sea, si me ¿verdad? funcionó esto, lo vuelvo a hacer como lo que dice, ¿no? Como cabalístico, para que me vuelva a funcionar de la misma manera. Correcto. Entonces, Ok, bueno, ajá. en mi caso no, en mi caso yo te digo, Ujú. esto no lo uso como un trabajo, como negocio, nunca lo he hecho, la verdad nunca lo he hecho, solo con las personas con las cuales he tocado el tema, les ha interesado, me piden que les haga un análisis de sus números y a través de ello es que sigo practicándolo, ¿verdad? No lo hago como negocio, simplemente porque es un conocimiento que me llegó, pude ver su veracidad Y lo y comparto. ahora lo comparto, ¿Y correcto. cómo se relaciona la cábala con la numerología? Ya mencionó que son números también, pero en este caso lo que conocemos como numerología, que es, luego se toman como dos ramas totalmente diferentes, la cábala, la numerología y otras más. Pero en este caso, ¿cómo está relacionado? Sí, Ajá. bueno, vamos a decir que los números, el mundo de los números, creo que es una sabiduría que viene mucho más atrás del conocimiento de la cábala. Porque los números empiezan con el desarrollo de la humanidad, por allá desde la prehistoria. Hay evidencia de culturas, ¿sí? Que dejaron marcas donde ellos ya utilizaban herramientas para contar. Por ejemplo, vamos a decir, en eventos de cacería, por ejemplo, pues bueno, salían a cazar y pues cuántos cazaste, cuántos tenemos, ¿no? Entonces tenían que encontrar una forma de llevar un registro, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que decirlo, cada cultura ha encontrado su propio mecanismo para contar, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la numerología es una actividad que viene desde que el hombre es consciente, ¿sí? Desde que el hombre es consciente, desde la prehistoria. En África hay un lugar donde encontraron por ahí unas tablillas, unos huesos, y en esos huesos, según la arqueología, tienen cerca de 20,000 años, esos huesos, y en esos huesos están esas marcas, están las marcas, y son marcas hechas por un humano, ¿sí? Donde están ahí contando y registrando pues acontecimientos, ¿verdad? Entonces, vamos, los números pues vienen desde que el hombre tiene conciencia, yo creo, ¿eh? Correcto. Ya hablando de la relación que hay entre la cábala y la numerología, hay que decirlo, el alfabeto hebreo, que es prácticamente la esencia de la cábala, es el alfabeto hebreo. Bueno, pues cada letra tiene un número, ¿sí? El alfabeto hebreo son 22 letras, ¿sí? Y esas 22 letras cada una tiene su número, del 1 al 22, y bueno, no es de extrañarnos que ahora tenemos en el tarot, los arcanos mayores son 22 arcanos mayores, ¿sí? O sea, hay una relación también ahí, y entonces cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado, tiene un simbolismo, pero un significado, tiene una energía, tiene una vibración, ¿sí? Y los cabalistas, pues prácticamente para poder explicar los fenómenos naturales, para poder explicar la naturaleza del ser humano, ¿sí? Para poder explicar tu naturaleza con tu nombre personal, el nombre personal usando tus letras, lo llevan a las letras del alfabeto hebreo y te dicen de dónde está en dónde nace tu origen como entidad energética, ¿sí? Tu naturaleza energética, ¿sí? Te lo dicen. Ajá. Entonces,
Sí, hay una relación, pues, hay una relación muy directa, muy estrecha entre el alfabeto hebreo y la numerología. De la Cábala, Sí, de la correcto. Cábala. Ok, o sea, ya nos mencionó que por medio de estudio de la Cábala se pueden conocer los dones, talentos, propósitos de vida. Okay, entonces con la numerología se puede obtener la misma información de cada persona. Correcto, correcto. Pero se pueden obtener de forma independiente, con la pura Cábala o con la numerología. Según estoy entendiendo, quiere decir que si se hace un estudio con los dos juntos, Cábala y numerología, se Se refuerza refuerza, todo esto. son Ajá. complementarios, Ok. son complementarios, porque realmente no hay oposición, no hay contradicción, incluso vamos a hablar, hay diferentes sistemas de numerología que se están usando en las culturas. Por ejemplo, está la numerología pitagórica, está la numerología tántrica, ¿sí? Ok. Que son la numerología cabalística, son de alguna manera sistemas que cada uno tiene sus propios mecanismos, sus propias interpretaciones, pero al final hay muchas coincidencias, o bien hay complementariedad, complementariedad, ¿sí? Pero no hay contradicción, ¿eh? Más bien es complemento uno del otro. Por ejemplo, vamos a hablar la numerología tántrica, esa prácticamente solo usa los números y a través de los números define arquetipos, define naturaleza de personas y te ayuda a encontrar un montón de información en relación a tu persona, ¿sí? La numerología tántrica y la numerología pitagórica, además de usar los números, usa las letras del alfabeto para llevar tu nombre personal, llevarlo a números y a través de tus letras y números poderte definir cómo es tu naturaleza interior, cómo es tu naturaleza exterior. Quiere decir, hablar de tu personalidad tanto interna como externa. Eso lo hace la numerología pitagórica. Okay. Oiga, don José Luis, de repente escuchamos hablar de Cábala, numerología u otras ramas y suena como algo esotérico, como ocultismo, y para muchas personas lo ven como algo prohibido, como un tabú todavía dentro de nuestra cultura, ¿no? de Latinoamérica. ¿Qué le diría a esas personas que lo ven como algo que hasta les da miedo? Ok, sí, es muy buena pregunta, porque es importante hacerlo consciente. Hay un momento en nuestra cultura, hay un momento en el que se nos inculca que solo cierta información es verdad, que tiene que ver con todo aquello que puedes controlar, pero aquello que no puedes controlar no es verdad o viene de fuerzas oscuras peligrosas y a las cuales no hay que tocar, no hay que acceder a ello, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo lo esotérico tiene que ver con eso. O sea, todo es información que está oculta, que está por ahí en la sombra, y que solo ciertas mentes son capaces de acceder a ello. Afortunadamente, ahora con lo del Internet, es uno de los grandes regalos del Internet, de estas plataformas, que han permitido que esa sabiduría que antes estaba oculta se vaya develando. Y ahora información que tenía que ver con, vamos, ahorita estamos hablando de números, estamos hablando de números, pero al hablar de números hablamos de alguna manera de energías, de vibraciones, ¿sí? Pero también está el tarot, está otras herramientas del ocultismo que están en práctica, pero que ahora ya las podemos ver en el Internet. Entonces ya no son esotéricas o dejan de ser esotéricas porque ahora ya están a la luz, ¿verdad? Y entonces el hecho de que aparezcan a la luz conocimiento, sabiduría sobre tu naturaleza, sobre tu papel en la vida, eso
pues está abriendo, está generando niveles de conciencia ya muy elevados, muy elevados, de modo que ahora es muy fácil a través del autoconocimiento encontrar información que te ayude a explicar y ayudar a resolver conflictos que traes. Ahora ya entiendes por qué me pasa esto, por qué me pasa esto otro, o bien, si no ayudarte tú, puedes ayudar a otros, ¿sí? Porque ya esa información ya está Eso iba ahorita a preguntarle también. O sea, lo que nos ha mencionado ya hace unos instantes, cuando llegó esto a su vida, ya venía prácticamente ya sanado en cierta manera de todo lo que traía arrastrando, todos esos conflictos. Quiere decir que en su caso, la cábala y la numerología simple y sencillamente reforzó esa salud que ya venía experimentando. Sí, claro. Perdón. Cuando yo empiezo a ver mis números, y entonces descubro la luz ahí, porque justamente lo que me dicen los números es lo que yo soy. Okay. Yo me conozco, sé cómo soy por dentro, sé cómo soy por fuera, veo lo que me dicen los números y hay una total y absoluta coincidencia. Okay. Entonces es cuando yo me engancho con ellos, ¿no? O sea, digo, esto es verdad. Y ya a partir de ahí, como te comento, pues ya me pongo a practicarlo con mi familia y es al nivel que he llegado, ¿no? Realmente no he ido más allá, solo son estudios para conocerme, conocer mi familia y de alguna manera ver las expectativas que hay en la familia. Okay, no, pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias, todo lo que ha vivido, todos los conocimientos que nos ha compartido, valga la redundancia, y además de los libros para quienes estén interesados. Este es el libro primero que escribió el señor, Mi Padre Duro, Mi Gran Maestro, y hay otro, tiene un segundo libro que se llama Iluminando tu Vida, Recursos para la Prosperidad. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Sí, estos libros están en Amazon. En Amazon. Es la biblioteca del mundo, la librería mundial, que está prácticamente a la mano, ¿verdad? Okay. Bueno, don José Luis, pues muchas gracias por esta conversación. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar para poder realizar esta charla, esta entrevista para los mensajeros. Estamos muy agradecidos. Y a toda la gente que nos está mirando, donde quiera que se encuentren, gracias por estar aquí precisamente en este podcast, en Los Mensajeros, en donde exploramos caminos de sanación, de despertar de conciencia y, por supuesto, también de transformación espiritual. Esperamos sinceramente que esta charla les haya brindado mucha comprensión y mucha claridad acerca de la cábala, de la numerología, y también de que existen caminos para sanar. No tenemos por qué ir arrastrando durante toda nuestra vida conflictos o problemas que nos han estado causando daño tal vez desde que éramos niños por cualquier razón. Podemos sanar. Simple y sencillamente hay que abrir nuestro corazón, hay que abrir nuestra mente y buscar las herramientas necesarias para sanar mental y emocionalmente. Si sanamos estas dos áreas de nuestra vida, por consecuencia lógica, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer, va a estar muy saludable. Así que, señoras y señores, siempre escuchen su intuición, estén atentos a las señales y a los mensajes y no sientan miedo de mirar un poquito más allá de lo visible. Esto es Los Mensajeros, mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza, mensajes que alimentan el alma. Con permiso, nos reencontramos en el siguiente episodio. Los Mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.